Bueno, saludos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el hipotiroidismo. En cuanto a la definición, ¿qué es el hipotiroidismo? Es una disminución en la síntesis de la hormona tiroidea. Esta disminución en la síntesis de la hormona tiroidea puede ser por un daño directo a nivel de la tiroides, de forma directa, lo cual se conoce como hipotiroidismo primario. Primario porque el daño está haciendo directamente en la tiroides, o puede ser como consecuencia de un daño a nivel de la hipófisis o el hipotálamo. Y a esto se le conoce como hipotiroidismo secundario o central, porque estas estructuras que son el hipófisis y el hipotálamo se encuentran a nivel central, es decir, a nivel cerebral. Recordemos que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, el primer mensajero es el hipotálamo. El hipotálamo le envía, por así decirlo, mensajes a la hipófisis y esta le envía mensajes a la tiroides. Así que si la tiroides se encuentra en condiciones normales, mientras la hipófisis o el hipotálamo estén dañados, el mensaje no llega a la tiroides, por lo tanto tampoco funciona, así esta esté en buen estado. Bueno, ahora que ya sabemos la definición y sabemos diferenciar entre el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario o central, vamos a ver cuáles son las causas más importantes. La primera causa de hipotiroidismo, la más frecuente en todo el mundo, es decir, de forma global en general, es la deficiencia de yodo, pero es una deficiencia de yodo que se presenta a nivel geográfico, porque hay determinadas zonas geográficas, no todas, que tienen una deficiencia de yodo en la sal o en el alimento. ¿Y qué pasa con la deficiencia de yodo? Que este oligoelemento, conocido como yodo, que viene de la dieta, es esencial para la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, por eso la primera causa es la deficiencia de yodo. Sin embargo, existen países donde no hay deficiencia de yodo. Y la primera causa en esos países es la tiroiditis autoinmune. Es decir, cuando el daño no es por una deficiencia de yodo, sino que el daño lo producen unos autoanticuerpos que produce el mismo cuerpo, como la palabra lo dice, valga la redundancia, que atacan al tejido de la tiroides. Y eso se le conoce como tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. También hay otra etiología que es un hipotiroidismo que se produce después del parto. Aparece en la mujer alrededor de 2 semanas después del parto. Otra etiología del hipotiroidismo puede ser también relacionada al yodo, pero no precisamente por una deficiencia de yodo, sino que se da por un tratamiento con yodo radioactivo en algunas personas que sufren enfermedad de Graves, que la enfermedad de Graves, que es un tipo de hipertiroidismo. Entonces, cuando se intenta tratar ese hipertiroidismo utilizando yodo radioactivo, el daño a la tiroides puede ser tan grande que a la larga termina generando un hipotiroidismo. Otra causa puede ser lo que se conoce como hipotiroidismo subagudo o enfermedad de Quervain. Otra causa podría ser la poliendocrinopatía autoinmune de tipo 2. ¿Qué es la poliendocrinopatía autoinmune de tipo 2? Es un trastorno genético en la que el cuerpo produce unos anticuerpos que atacan a distintos órganos del sistema endocrino. Por eso se llama poliendocrinopatía. Poli porque son varios y endocrinopatía porque son órganos endocrinos. En este caso, ¿cuál va a ser la tríada clásica de esta poliendocrinopatía autoinmune? Va a ser diabetes mellitus de tipo 1, enfermedad de Addison e hipotiroidismo. Estas causas, como la enfermedad de Quervain, como la poliendocrinopatía autoinmune de tipo 2, no son tan frecuentes como si lo es, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o la deficiencia de tiroides por deficiencia dietaria de yodo. Así que, pues, por eso las menciono después de último. También puede producirse un hipotiroidismo a raíz del consumo de algunos fármacos que son tirotóxicos, como la miodarona, la rifampicina. También destacan acá algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en algún tipo de cáncer, como el cáncer de mama, como lo son los inhibidores de la tirosina quinasa. Y también los bloqueadores de puntos de control.
Son medicamentos que se utilizan para bloquear la proliferación celular descontrolada que se produce en algunos tipos de cáncer, pero pueden investigarlo por su cuenta, ya que no vale la pena profundizar tanto en esto, hablando del hipotiroidismo como tal. Otra causa puede ser resección quirúrgica, producida por ejemplo en una lobectomía de tiroides, o también exposición frecuente a radiación en la cabeza y el cuello. Todas estas causas que acabo de enumerarles acá, que son bastantes, son causas de hipotiroidismo primario, todas estas, o sea, de daño en la misma tiroides. Pero ¿cuáles causas podemos encontrar cuando hablamos de hipotiroidismo secundario? Por ejemplo, neoplasias. La neoplasia puede producirse en la misma hipófisis o puede generar un efecto de masa, o puede ser una neoplasia o una masa que se genera en otro lugar del cerebro, pero genera una compresión de masa. Una compresión de masa en la hipófisis o en el hipotálamo. Recordemos que estas son causas de hipotiroidismo secundario. Por eso hablamos de hipófisis y de hipotálamo, porque el primario es el que es daño en la misma tiroides. También por iatrogenia, por ejemplo, que se da por una resección quirúrgica equivocada. Al momento de querer hacer una resección quirúrgica de una masa, por ejemplo, se hace la resección equivocadamente del tejido hipofisiario. Y también puede producirse por el síndrome de Sheehan, el hipotiroidismo secundario. Esto es un síndrome que aparece en mujeres embarazadas luego de una hemorragia posparto. ¿Qué pasa acá? Al haber una hemorragia, una pérdida de sangre masiva en el parto o después del parto, lo que se produce es una isquemia hipofisiaria, pudiendo producir un hipotiroidismo secundario. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos en la epidemiología. El hipotiroidismo es muy frecuente, pero la presentación más frecuente de este es el hipotiroidismo subclínico. Más adelante vamos a describir a más detalle de qué estamos hablando cuando decimos hipotiroidismo subclínico. Es el más frecuente. Es más frecuente de hecho que el hipotiroidismo que se manifiesta clínicamente. Otro aspecto epidemiológico importante es cuál es la población más afectada o cuáles son los grupos demográficos más afectados. Aquí encontramos a las mujeres y ancianos. Y se cree que esto se debe a que esta población tiene una mayor cantidad o produce una mayor cantidad de autoanticuerpos. Ahora en la fisiopatología vamos a ver cómo se altera el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Entonces tenemos el hipotálamo, la hipófisis, y tenemos más abajo la tiroides. En el hipotiroidismo primario, la que va a estar dañada es la tiroides, como ya lo mencioné. Entonces en la tiroides va a disminuir la producción tanto de T4 como de T3. De estas dos, la que se produce en mayores cantidades es la T4, aquí en la tiroides. Pero la que hace el efecto en los tejidos es la T3, la que llega a los tejidos y hace un efecto. ¿Qué pasa con la T4? Que toda la T4 que se produce se transforma en T3 a nivel de los tejidos periféricos, en un proceso que se conoce como deyodación. Entonces la deyodación, mediante una enzima que se llama 5-deyodasa, transforma a la T4 en T3, que es la que hace la función a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, la T3 no solamente va a todos los tejidos periféricos del organismo, o sea, va a todos los tejidos periféricos del organismo, pero también llega hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, así como llega a todos los tejidos del organismo. Pero a nivel del hipotálamo y la hipófisis hace una función que no hacen los demás tejidos, que es producir una retroalimentación negativa. ¿Qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es que la glándula tiroides produce unas cantidades normales fisiológicas de T4 y de T3, y esa T3 que está en cantidades fisiológicas llega hasta el hipotálamo y hasta la hipófisis para advertirle que ya la producción de T3 es adecuada y por lo tanto ellos tienen que disminuir su producción tanto de TRH como de TSH. Eso se llama retroalimentación negativa, porque la tiroides mediante la T3 le está diciendo al hipotálamo y a la hipófisis que no produzcan más TRH y TSH para que no la sigan estimulando, porque ya hay cantidades suficientes de T3.
Ahora, ¿qué pasa cuando esto está alterado en el hipotiroidismo primario? Cuando la hipófisis se encuentra dañada. Lo que sucede cuando la tiroides se encuentra dañada en el hipotiroidismo primario, lo que sucede es que al estar baja la T4 y la T3 ya no va a llegar hacia el hipotálamo ni a la hipófisis. Y la producción de TRH y de TSH no va a disminuir, la producción de TRH y de TSH. Por el contrario, se va a producir una retroalimentación ahora positiva. Al haber bajos niveles de T3 por el hipotiroidismo primario, porque la tiroides está dañada, eso va a producir que el hipotálamo y la hipófisis digan, bueno, hay bajos niveles, entonces vamos a producir más TRH y más TSH, a lo cual se le conoce como una retroalimentación positiva. Por eso es que en el hipotiroidismo primario hay bajos niveles de T3 y de T4 y de T3 y altos niveles de TRH y TSH. Al inicio del fallo tiroideo, cuando la tiroides está empezando a fallar, digamos que la cantidad de TRH y de TSH que produce la hipófisis y el hipotálamo es suficiente para compensar ese fallo de tiroides, haciendo que los valores inicialmente de T4 y de T3 se normalicen inicialmente los valores se normalicen, no estén aumentados, no estén disminuidos, perdón. Eso se le conoce como hipotiroidismo subclínico. En una condición normal, la TSH y la TRH no deben estar aumentadas por encima de sus valores normales. Pero en el hipotiroidismo subclínico, a pesar de que la T4 y T3 es normal, por eso es subclínico, normal, tanto la TRH como la TSH, que esta es la prueba que se hace como diagnóstico, va a estar aumentada para compensar y mantener estos niveles de T4 y de T3 normales. Eso es lo que ocurre inicialmente. Cuando el fallo tiroideo ya avanza de manera crónica, avanza, estos niveles aumentados de TSH ya no van a ser suficiente para compensar esos niveles bajos de T4 y de T3. Por lo tanto, ahí sí ya deja de ser subclínico y empiezan a manifestarse niveles bajos de estas hormonas y empiezan a manifestarse la sintomatología. Ahora, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? Esto es el hipotiroidismo primario, porque estamos hablando de que el daño está en la tiroides. ¿Qué pasa cuando es un hipotiroidismo secundario o central? Pasa algo diferente. Es que puede estar dañada la hipófisis o el hipotálamo. Por ejemplo, una de las causas que le mencioné anteriormente es un tumor cerebral que comprime el tejido hipofisiario y hace que se dañe su producción de TSH. Por lo tanto, la TSH se va a disminuir. Y eso va a hacer que disminuya el siguiente escalón, que son la T4 y la T3. Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el hipotiroidismo primario, aquí la TSH no va a estar alta, como si lo está en este hipotiroidismo primario, donde se produce una retroalimentación positiva, sino que la TSH va a estar disminuida porque el daño está acá, no está acá en la tiroides, está en la hipófisis. Entonces, al disminuir la TSH, también disminuye las hormonas tiroideas, lógicamente. Entonces, aquí en el hipotiroidismo central, todas van a estar disminuidas, exceptuando una, que es la TRH, porque el hipotálamo está antes que la hipófisis. Entonces, la TSH sigue subiendo para compensar estas que están bajas de acá. Ahora, ¿qué pasa si el daño está en el hipotálamo? Pues todas van a estar bajas. Y eso es lo que sucede en el caso del hipotiroidismo secundario. Ahora, algunos aspectos fisiopatológicos importantes que también hay que tener en cuenta de la tiroiditis de Hashimoto, que es de las causas más frecuentes. Eso se da porque hay un daño crónico a nivel de la tiroides. Se producen una serie de anticuerpos que pueden atacar diferentes proteínas o estructuras importantes para la fisiología de la tiroides. Se producen anticuerpos contra esas estructuras que están ahí, como por ejemplo los anticuerpos antitiroglobulina. Entonces esto produce una inflamación crónica a nivel de la tiroides, una inflamación crónica, una infiltración principalmente de linfocitos T, y a la larga produce una desorganificación. Es decir, ¿qué quiere dar a entender esto? Que la estructura como tal de la tiroides, lo que se conoce como el folículo, va a desorganizarse estructuralmente por la gran infiltración de linfocitos o de componentes inflamatorios,
Y como va a haber una destrucción ahí, porque estos anticuerpos lo que mandan al sistema inmune es atacar estructuras del propio tejido tiroideo, entonces va a haber a la larga, crónicamente puede haber un crecimiento, pero un crecimiento no en tejido normal, sino en tejido fibrótico, en tejido cicatrizal. Entonces ese tejido no tiene función, por lo tanto el paciente va a estar constantemente con un nivel de T4 y de T3 disminuida, porque ese tejido no produce hormona tiroidea. Ok, entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas a las cuales esto nos lleva. ¿Qué manifestaciones clínicas esto nos va a llevar? Es una constelación, es una amplia gama de manifestaciones, porque recordemos que las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones que están relacionadas con el metabolismo, están relacionadas con la regulación del estado sueño-vigilia, están relacionadas con la regulación de la temperatura corporal, está relacionada incluso con la producción de tejidos, el crecimiento de tejidos, muchas funciones. Entonces muchas funciones van a estar alteradas. Vamos a hablar, consejos que yo les puedo dar para aprenderse o para tener una idea de esta gran constelación de síntomas, o saber, digamos, los más relevantes, es que se lo aprendan de manera organizada y sea de que puedan recordarlo de forma cefalocaudal, yendo desde la cabeza hacia abajo y viendo cada síntoma por órgano o por zona anatómica. Pero también hay que tener en cuenta que en el hipotiroidismo hay muchos síntomas que no son específicos de una zona anatómica, sino que son generales. Entonces, primero vamos a hablar de los síntomas generales, y luego sí vamos de manera cefalocaudal. A nivel general, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, uno de los que más se menciona es la intolerancia al frío. La intolerancia al frío, la disregulación del sueño, donde predomina el aumento del sueño. A nivel general también puede haber parestesias. Esto porque puede haber afectación a nivel muscular. Como yo les dije, la función de la hormona tiroidea se relaciona mucho a la producción de tejidos, entre ellos al tejido muscular. Incluso esto nos puede llevar a radiomiólisis. A veces los pacientes pueden presentarse con radiomiólisis. A nivel general del cuerpo, no de una zona anatómica específica, también puede haber, por ejemplo, piel seca, edema también, piel seca. El edema pues puede estar presente en varias partes del cuerpo, por eso lo menciono acá en general, pero el edema predomina en la cara y pues ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a los síntomas en la cabeza y cara. Cabeza y cara. En la cabeza puede presentarse caída del cabello. Si bajamos un poco hacia la cara, vamos a encontrar un edema, como les mencioné acá, edema facial, que a este síntoma o signo también, porque también se puede ver en el examen físico, se le conoce como fascia botagata, ya que la inflamación produce un aspecto redondeado de la cara y pálido. Si bajamos un poco más hacia la boca, podemos ver que estos pacientes pueden presentar disfonía, o también, como se le dice, ronquera al hablar, ya que el edema también va a afectar a las cuerdas vocales, produciendo un engrosamiento de las cuerdas vocales, lo cual va a conllevar a cambios en la voz, principalmente disfonía. También vamos a presentar, ya que estamos en la boca y se relaciona, disminución del apetito. Ahora, bajemos un poco más hacia el cuello. Puede haber agrandamiento de la tiroides. Y cuando estamos hablando de tiroiditis de Hashimoto, este bocio o este agrandamiento, la característica es que cuando se palpa es indoloro. Pero sí, algo característico de Hashimoto también es que, a pesar de que esto es indoloro, el bocio como tal es indoloro, los pacientes pueden presentar episodios de cervicalgia, es decir, dolor en el cuello, cervicalgia episódica, pero no es algo que sea de forma constante. Y otra cosa característica de Hashimoto, como yo les dije, en la Hashimoto hay una fibrosis y un agrandamiento de la tiroides, pero en tejido no funcional, porque es tejido cicatrizal fibrótico. También va a haber una sensación de plenitud, puede haber una sensación de plenitud. La sensación de plenitud, que también se puede, cuando uno dice plenitud óptica, que es plenitud en el oído, también se puede presentar en diferentes partes que son como conductos que tiene el cuerpo. Se puede presentar esto que se le conoce como sensación de plenitud, que es
que es sentir como que algo ocupa ese espacio, como que en este caso es en la garganta. La sensación de plenitud es sentir que un conducto de nuestro cuerpo es ocupado por algo, como si algo lo estuviera llenando. Entonces la sensación de plenitud en la garganta es sentir que cuando nosotros tragamos saliva hay algo ahí como tener algo atorado en la garganta. Bueno, bajamos un poco más hacia el tórax. Ya que estamos en el tórax, vamos a hablar de la galactorrea, porque puede haber galactorrea. Ya que estamos acá también, que hay cerca del tórax, vamos a hablar del corazón, pudiendo haber derrame pericárdico. Un poco más abajo, en el abdomen, puede haber, bueno, ya mencioné la disminución del apetito, pero también puede haber estreñimiento, ya que se relaciona al abdomen, porque el nivel gastrointestinal, estreñimiento. Y también puede haber ascitis. Así como hay derrame pericárdico, miren que todo se relaciona. Así como hay derrame pericárdico, así como hay ascitis, así como hay edema facial, así como hay edema en las cuerdas vocales que produce disfonía. Es una manera de asociar varios síntomas entre sí. Más abajo, a nivel reproductor, ya vamos al sistema reproductor, que puede haber en las mujeres, sobre todo, hay afectación de su fisiología en el sistema reproductor, puede haber disregulación de los ciclos menstruales. La disminución de las hormonas tiroideas afecta tanto al organismo que incluso llega a veces a afectar la parte psiquiátrica de los pacientes. Entonces también puede haber síntomas psiquiátricos. A nivel psiquiátrico, ¿qué podemos encontrar? Que es posible encontrar un paciente que nos llega, que dice que tiene depresión o ansiedad, disminución de la capacidad cognitiva. E incluso es posible ver estados de psicosis, que básicamente es cuando ya el paciente llega a la alucinación. A nivel del examen físico podemos ya repetir algunas de las manifestaciones que ya vimos anteriormente, pero hay otras que no mencioné que también son importantes, así que vale la pena hablar del examen físico, digamos, en un módulo aparte que la sintomatología principal. A nivel del examen físico también lo podemos hacer de manera cefalocaudal, teniendo en cuenta primero los síntomas generales que podemos encontrar. Creo que anteriormente ya mencioné la mayoría de ellos, pero hay que hacer énfasis en las características de la piel. Vamos a encontrar una piel seca y también puede haber cambios en la coloración de la misma, como por ejemplo puede haber ictericia y palidez. Además, si nosotros examinamos a este paciente con anterioridad, podemos hacer una diferencia con el peso que tenía en consultas anteriores, o ver su historia clínica si tuvieron una consulta con otro médico, y verificar el peso que ellos tenían en esa consulta y compararlo con el peso actual. Y ahí podemos ver si hubo un aumento significativo del peso, que también es otro indicativo importante. Bueno, ahora sí vamos de forma cefalocaudal. Entonces, en cabeza, en el examen físico podemos encontrar un cabello grueso y quebradizo. Además de que, como mencioné anteriormente en los síntomas, estos pacientes nos van a referir caída del cabello, aunque en la consulta nosotros lo podemos evidenciar como cabello grueso y quebradizo. A nivel de la boca, podemos encontrar un aumento en el tamaño de la lengua, lo que se conoce como macroglosia, y también una lentitud del paciente al hablar, lo que se conoce clínicamente como bradilalia. Además de que en la cara, además de que el paciente presenta una fascia botagada, que como les mencioné anteriormente es una fascia que está hinchada, que está edematosa y con aspecto redondeado y pálido. Además de esto, el paciente puede tener una expresión facial, o mejor dicho, una fascia inexpresiva. Si bajamos un poco más al cuello, digamos que en algunos casos puede haber agrandamiento de la tiroides, pero como esto sucede más que todo cuando la causa es autoinmune, ya que, como les mencioné anteriormente, la creación de tejido fibroso es lo que produce este aumento de tamaño en la tiroiditis autoinmune. No siempre va a suceder de esta manera, y algunas veces podemos encontrar aumento del tamaño y algunas veces no, y de hecho es muy frecuente que la tiroides se encuentre en un tamaño normal, o que el examen tiroideo no tenga hallazgos positivos o no. Entonces puede haber aumento o no. Ya a nivel de la ocultación del tórax,
nivel de la ocultación del tórax, como también les mencioné que hay alteración de la conductibilidad cardíaca, a eso hice referencia anteriormente. Al nivel de la ocultación podemos encontrar disminución en la frecuencia de latidos, lo que se conoce como bradicardia. Y ahora algo bien importante que no mencioné, es un signo característico que se encuentra si bajamos mucho más hacia los miembros inferiores. A nivel de los miembros inferiores vamos a encontrar cuando hacemos la toma del reflejo del tobillo, podemos encontrar retraso en la fase de relajación muscular del reflejo. Es decir, nosotros hacemos el reflejo, el paciente responde y la forma en que el músculo se vuelve a relajar es muy lenta. Esto se le conoce como el signo de Woltmann. Signo de Woltmann o retardo en relajación del reflejo del tobillo. Y esto se da por la afectación en la reparación del tejido muscular y en la conductibilidad de la despolarización para que se puedan contraer las fibras musculares, porque así como afecta a las fibras cardíacas, que también son músculos, también afecta a las fibras musculares, a su velocidad de contracción, a su velocidad de conducción eléctrica. Y bueno, eso es a nivel del examen físico. Eso a nivel del examen físico. Ahora, ¿cómo se confirma el diagnóstico? El diagnóstico de hipotiroidismo es sencillo. Hay que hacer una diferencia cuando hablamos de hipotiroidismo primario y secundario o central. Pero en los dos casos es bastante sencillo. Básicamente en el hipotiroidismo primario, el diagnóstico se hace con las hormonas tiroideas y con la TSH. Al medir la TSH se debe encontrar aumentada, y la T4 y T3 se van a encontrar disminuidas. Esto nos da el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Ahora bien, si la TSH está aumentada y la T4 y T3 se encuentra normal, esto nos quiere decir que normal. Esto de acá es diferente, porque a pesar de que sí es primario, porque el daño sí está en la tiroides, esto no nos indica el aumento de la TSH, que el daño está en la tiroides y no en la hipófisis. A pesar de que sí es primario, no se considera hipotiroidismo primario como tal, sino hipotiroidismo subclínico. A pesar de ello, en estos dos casos, ya sea hipotiroidismo primario diagnosticado o hipotiroidismo subclínico, en ambos casos hay que hacer una serie de pruebas complementarias, porque ambos casos nos indican que algo en la tiroides no está funcionando bien, algo en la misma tiroides. ¿Y cuáles pueden ser esas pruebas? Tenemos, por ejemplo, la prueba de anticuerpos. ¿Por qué hacemos una prueba de anticuerpos? Porque al ver que hay un daño en la tiroides, ¿cuál es una de las causas más frecuentes? La tiroiditis autoinmune. Entonces hacemos una prueba de anticuerpos, como lo son. El más importante es el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea. Pero también está otro que se llama anticuerpo antitiroglobulina. Y hay varios, pero estos son los dos más importantes, o los dos que se suelen utilizar en la práctica clínica. Otras pruebas, como ya saben, el hipotiroidismo puede llegar a afectar la parte metabólica. También se deben hacer pruebas de enzimas hepáticas, y estas pueden estar aumentadas, aunque no siempre. Y también del perfil lipídico, ya que puede haber hiperlipidemia. También, para corroborar el daño muscular, el daño a nivel de las fibras musculares, podemos hacer una prueba llamada nivel de creaticinasa sérica. La creaticinasa sérica es una enzima que aumenta sus niveles en sangre ante el daño de las fibras musculares. Es algo parecido a lo que sucede con las troponinas y el daño en las fibras cardíacas. Cuando se dañan las fibras musculares del músculo esquelético, se puede producir un aumento de la creaticinasa sérica, dándonos indicativos de que hay daño muscular. Y cuando ese daño muscular ya es mucho más severo, ya el paciente puede llegar a presentar un aumento del boom, de la creatinina y del ácido úrico. Pero esto ya es en casos más avanzados, de hipotiroidismo, sobre todo en aquellos pacientes que ya se encuentran en un estado que están hospitalizados a causa de un hipotiroidismo diagnosticado. Estas pruebas pueden llegar a ser importantes en algún momento.
No se recomiendan las pruebas de imágenes de rutina como la ecografía, que sí se hace de mucha utilidad en el hipertiroidismo, pero en este caso no es muy necesaria la ecografía. Y bueno, ahora vámonos a hablar de... y bueno, y también es importante un hemograma porque también puede haber presencia de anemia. Es muy frecuente que estos pacientes estén anémicos, entonces eso es importante incluirlo en los paraclínicos. Ahora vamos a hacer una división acá y vámonos al hipotiroidismo. El hipotiroidismo secundario o central, que es mucho más fácil. Pero aquí hay una particularidad muy sencilla, que es que el hipotiroidismo central, el daño está a nivel central, es decir, en la hipófisis o el hipotálamo. En cualquiera de los dos casos, el problema es que no se está produciendo suficiente TSH para estimular a la tiroides, que está normal, porque la tiroides está sana. Lo que es que no se está produciendo suficiente TSH por el daño en el hipotálamo o en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces, lo que tú normalmente pensarías es que al hacer una prueba de TSH, la TSH va a estar baja porque no se está produciendo suficiente para estimular a la tiroides. Pero ¿qué pasa? Que la TSH puede estar normal. ¿Por qué? Porque la hipófisis dañada puede estar produciendo una TSH biológicamente inactiva, que a pesar de no estimular a la tiroides porque es biológicamente inactiva, al momento de medirla nos puede engañar y nos puede dar un resultado normal, engañándonos y haciéndonos pensar que la hipófisis está produciendo TSH funcional cuando no es así. Entonces el diagnóstico del hipotiroidismo central no debe basarse nunca en la TSH, sino que debe basarse en los niveles de T4 y T3. Por eso es muy frecuente que el patrón diagnóstico del hipotiroidismo central o secundario sea TSH normal, T4 baja y T3 baja. Tratamiento del hipotiroidismo se hace reemplazando la hormona que está baja, que es la T4, se reemplaza utilizando su homólogo farmacéutico, que es la levotirosina, a una dosis de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso. En los ancianos que sufren de fibrilación auricular u otras arritmias, se recomienda iniciar con una dosis más baja porque obviamente la levotirosina puede inducir arritmias. También puede producir mayor riesgo de una angina o un síndrome coronario. Así que en estos pacientes que tienen otros factores de riesgo cardiovasculares se recomienda siempre iniciar con la dosis mínima. Se da este medicamento en la forma farmacéutica de comprimidos a esta dosis y se da una vez al día antes de cada comida. Se recomienda que sean 30 minutos antes de cada comida. Ahora, si se le olvidó a la persona tomárselo y comió, no se lo va a tomar enseguida, o no significa que no se lo pueda tomar, sino que tiene que esperar 3 horas después. Es decir, puede ser o 30 minutos antes de cada comida o 3 horas después de la comida. De la comida. Entonces, la forma en comprimidos es la más utilizada, pero en el caso de un síndrome de mala absorción, y que el paciente no se le normalice sus niveles hormonales, o sea, que el tratamiento no sea efectivo, significa que no se está absorbiendo bien el medicamento. Entonces se puede pasar a otra forma farmacéutica. En lugar de comprimidos que tienen mayor dificultad para absorberse, se pueden utilizar cápsulas de gel. Cápsulas de gel, donde son más costosas, se utilizan en este caso particular cuando hay síndrome de mala absorción. Y también otras cosas que pueden alterar la absorción son algunos medicamentos, como los suplementos de vitamínicos, como los suplementos de calcio y de magnesio. También los medicamentos antiácidos. Los antiácidos como el sucralfato o, por ejemplo, como los inhibidores de la bomba de protones, que son de uso bastante común, inhibidores de la bomba de protones. Estos alteran la absorción de la levotirosina, pero no significa que el paciente los tenga que dejar de tomar y ya, porque necesita tomárselo, obviamente. Pero ¿cuál es la solución para que se absorba la levotirosina? La solución para que estos medicamentos se absorban
es tomarlo con una diferencia de 4 horas que la levotiroxina. O sea, te tomas la levotiroxina y debes esperar 4 horas para tomarte cualquiera de estos medicamentos. Si no, se va a alterar la absorción y no va a ser efectivo. Ahora bien, hay otra forma de presentación que también se utiliza, que es la intravenosa. La levotiroxina intravenosa. ¿Cuándo se usa? En dos escenarios. El primero es que la primera condición para usarla es que el paciente tenga restricción de la vía oral. La segunda es que ya haya llegado a un estado de coma mixedematoso, que este de acá es la complicación más grave del hipotiroidismo, o el estado mayor de hipotiroidismo que puede llegar un paciente antes de llegar a la muerte por el hipotiroidismo. Entonces, como es el caso más grave, se utiliza la forma intravenosa, y también cuando hay restricción de la vía oral. En ambos casos, el paciente lo normal es que se encuentre hospitalizado. Por eso también es más conveniente usar la levotiroxina intravenosa, y en este caso la dosis debe reducirse de un 50% a un 75% que la que el paciente estaba tomando por vía oral. Debe reducirse la dosis. El seguimiento luego de iniciar el tratamiento se hace al mes. En un mes se debe medir. En el caso de hipotiroidismo primario, el seguimiento se hace con la TSH y la T4. Y en el caso del secundario, o central, es solamente con la T4, porque recuerden que la TSH es engañosa porque puede estar normal, pero en realidad hay una parte que puede ser biológicamente inactiva y no funciona. Entonces se hace solo con la T4 en este caso. Si esperamos un mes y medimos estas hormonas, si las vemos que se estabilizaron, esperamos 6 meses. 6 meses para volver a medirla. Si vemos que se estabilizaron, esperamos 12 meses. Y si en algún punto de acá al mes, a los 6 o a los 12 meses, vemos que se desestabilizaron otra vez, o sea, que están otra vez anormales, tenemos que ver por qué están anormales. Si el medicamento no estamos utilizando el laboratorio más adecuado, o un medicamento de mala calidad, o la dosis hay que titularla, es decir, hay que modificarla porque es muy baja. Entonces se sube un poco la dosis y se va subiendo y se va subiendo y se va haciendo el seguimiento. Si salió un resultado en cualquiera de estos momentos, sale un resultado de que se volvió a desestabilizar los niveles hormonales, así ya estemos a los 6 meses, hay que volver a hacerla un mes. Y ya si en el mes están normales, otra vez pasamos a los 6 meses y luego a los 12 meses. Y bueno, ya eso fue todo relacionado al tratamiento, y en general yo ya pues les pude decir lo que creo que es más importante. Espero que les haya servido. Espero que tengan un excelente resto de día.